Vamos a recibir a nuestros invitados. Ellos son Sebastián Cuatromo, integrante de Adult Talks por los derechos de la infancia, y la señora Silvia Piceda, que es integrante también de Adult Talks, al respecto de una causa que finalmente la Cámara de Casación confirmó los 12 años de prisión a uno de los curas que era del Colegio Marianista de Caballito, que había abusado de menores hacía muchos años. Supongo que estarán satisfechos por haber tenido que lidiar tal vez muchos años de complicaciones, de burocracia, de silencio, de complicidad tal vez de las esferas de cierta parte de la Iglesia. Sin embargo, pudieron llevar adelante la causa y conseguir una condena. Bueno, esta condena que quedó firme el viernes por la Cámara de Casación se refiere a abusos que yo sufrí 25 años atrás, cuando tenía 13 años y estaba terminando mi escuela primaria en este colegio marianista del barrio de Caballito. Mi abusador, al igual que en el caso de otros niños alumnos de aquel colegio, compañeros míos, fue este ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi. Durante 10 años sobrellevé los abusos en silencio, sin poder ponerlo en palabras, sin poder recurrir a la ayuda de ningún adulto, ni a nivel familiar, ni a nivel educativo. Y recién una década después, cuando logro empezar a hablar de lo sucedido, presenté una denuncia, estoy hablando del año 2000, que originó esta causa penal, que en el año 2012 tuvo su instancia de juicio oral y público. 12 años después de presentarla. Porque este ex hermano marianista Picciocchi estuvo prófugo 10 años, entre el 2000 y el 2010. En el 2012, ya más de 20 años después de ocurridos los abusos, tuvimos esa gran suerte de tener un juicio oral donde los hechos se dieron por probados y Picciocchi fue condenado por el delito de corrupción de menores calificada, reiterada, que es lo que ratificó Casación la semana pasada, a 12 años de prisión. Y dos cosas muy buenas me pasaron ya en el 2012 cuando fue este juicio oral. Una, la realización del juicio en sí, que les reitero, más de 20 años después, en sede judicial logramos reconstruir en gran medida el clima, el contexto institucional, cultural de ese marianista de 20 años atrás donde habían ocurrido los abusos, que era un contexto de una cultura autoritaria, machista, violenta, donde había múltiples abusos de poder entre adultos y niños, y todo eso... ¿Era el año? ¿Qué año fue? 1989 y 1990. En esos años ocurrieron los hechos. Sí. ¿Y durante cuánto tiempo de ser alumno padeciste los abusos de este cura? A fines del 89 y luego una vez más en 1990 en la sede del colegio en el barrio de Caballito. Tenías 13 años. 13 años. ¿Cómo fue? Perdón, sí. Y en ese momento, digamos, no pudiste acudir a la familia, a tu familia, digamos. No. ¿Tuviste que vivir en silencio esa circunstancia? No, como nos suele suceder muchas veces a las víctimas de abuso sexual infantil. Entre otras cosas, yo sentí una gran vergüenza por lo que me había pasado, me sentía culpable por aquello que me estaba sucediendo. Entre otras cosas, también sentía que quizás, por ejemplo, mis padres no me iban a querer o no me iban a saber ayudar o proteger. Ni que hablar del contexto educativo, este colegio marianista donde estaban ocurriendo los abusos. Hay otra cosa más que yo siempre cuento para tratar de dar cuenta de la cuestión social más amplia, cultural. Mis abusos son contemporáneos con el llamado caso Beira. En esos momentos, yo era un varón muy futbolero que iba a la cancha a ver a San Lorenzo, cuadro del cual Beira es uno de sus máximos ídolos. Claro. Y a mí me pasaba de estar en una cancha de fútbol y tener miles de personas alrededor mío, varones adultos en su gran mayoría, que se burlaban, que banalizaban, que frivolizaban lo que estaba sucediendo. La tribuna de San Lorenzo reivindicando a Beira y burlándose de su víctima. Y la tribuna de enfrente burlándose de Beira, pero no, digamos, en un nivel de manoseo canallesco igualmente de inaceptable de un delito tan grave como el abuso sexual infantil. Esto, por ejemplo, esta anécdota... La sociedad, ¿verdad? Claro. A mí me hacía sentir que esa sociedad adulta, lejos de poder ayudarme o de poder protegerme, más bien me iba a destruir si yo intentaba pedir ayuda. Ahora, algo muy bueno que a mí me pasa ya luego de tantos años de lucha y siendo adulto, en el 2012, cuando logro hacer pública mi historia, que yo ya lo hago en el 2012 cuando es el juicio, es que a partir de hacerla pública, muchísimas víctimas de abuso, en general, que donde más sucede es dentro de las familias, se empezaron a contactar conmigo. Así fue que conocí a compañeras que venían haciendo sus propios caminos de lucha, como Silvia. Armamos este colectivo de adultos por los derechos de la infancia.
Y con este colectivo ya llevamos 2 años trabajando y militando muy fuerte a nivel social por la visibilización de esta injusticia, porque nuestros testimonios de adultos que sufrimos este delito en la infancia sirva en el presente para defender a los chicos de ahora y a sus derechos. Y en ese sentido les puedo decir que haberle logrado dar esa dimensión colectiva a todo este sufrimiento individual para mí ha sido extraordinariamente positivo. Una problemática muy grande que por supuesto estuvo velada al conocimiento, ni hablar en los medios de prensa, pero durante muchos años, la famosa basura debajo de la alfombra. ¿Y qué es lo que los alentó a ambos a contar, a sacar para afuera lo que les pasaba? Porque cuentan el tema del abuso, o sea, cuando sufrieron los abusos y después cuando ya lo hablaron y lo pudieron exteriorizar. Pero ¿qué fue lo que los alentó, los envalentonó a contar su verdad? En mi caso, más que es lo que me animó, yo en verdad fui abusada en la infancia y en verdad lo borré de alguna manera, o sea, es como que dije esto forma parte de las tristezas de infancia, ya está, quedó atrás. Y en verdad me encuentro con que muchos años después aparece la hija mayor del padre de mi hija diciéndome que había sido abusada por él. O sea que ahí yo es como que de repente tuve que asumir que bueno, que en la infancia no podemos borrar nada, que en verdad... O sea, la hija mayor del padre de mi hija, yo ya estaba separada de él, pero la hija mayor, una mujer grande, una chica grande, me viene a decir que ella había sido abusada por él. Yo ahí me encuentro con la gran verdad de que en verdad el abuso en mi vida por lo menos no había quedado en la infancia. De hecho me había casado con un abusador. ¿Pero vos habías sido abusada por alguien de tu familia? Yo había sido abusada, sí, como el 70% de los abusados, fui abusada por el entorno familiar. O sea, no fue incestuoso, no fue mi papá el que me abusó, pero yo fui abusada por un tío cercano y otra persona cercana de la familia. Que es como le pasa a la mayoría de los chicos, ¿no? Uno es abusado dentro del entorno de la familia. Pero bueno, o sea, pues yo veis que no es que un día dije, uy, voy a hablar del tema. Realmente el tema me vino 30 años después de haber pasado el tema y haber creído que estaba resuelto en mi vida eso, darme cuenta que no. Y ahí empecé a tratar de armar un grupo con madres para compartir la experiencia de haberse casado con un abusador o haber tenido parejas abusadoras. Me parece muy importante esto de poder decir nosotras cuál es nuestra experiencia en base a habernos relacionados con este tipo de personas. Y a partir de ahí, bueno, empecé como a hacer un grupo de ayuda de pares con madres y en ese contexto lo conozco a Sebastián y entonces armamos como este grupo que tiene como las dos visiones. Por un lado tenemos el grupo de ayuda de pares, que nos reunimos todos los sábados a compartir experiencias, ya sea adultos protectores como sobrevivientes adultos, y por otro lado el tema de la visibilización es que salimos a los medios, vamos a dar nuestro testimonio a escuelas, sindicatos, donde nos llamen, vamos, porque nos parece fundamental que otros adultos, o sea, la cifra habla de 1 de cada 4 mujeres, 1 de cada 6 varones. Entonces nosotros decimos, bueno, esa cifra, o sea, estamos teniendo compañeros en todos lados. Necesitamos que los adultos salgan a asumir su dolor de infancia para proteger a los chicos de hoy. O sea que sería una experiencia también, no solamente para revertir esta circunstancia tan macabra que muchas veces envuelve relaciones familiares tormentosas, sino que también como un mensaje sanador para ustedes, digamos, cerrar esas heridas, interviniendo en cuestiones actuales. Siempre se hablaba mucho de colegios religiosos, incluso en zona norte hay uno que tiene, incluso creo que Fernando Peña era que siempre hablaba de haber sido abusado en ese colegio, y él lo decía muy abiertamente, cuando en la sociedad todavía había como, en las cuestiones religiosas, como ciertas barreras a expresarse libremente de estas cuestiones. ¿Y cuántas personas componen el grupo que ustedes han formado? Y no tenemos exactamente el número de personas, pero de hecho se comunican con nosotros continuamente personas de todo el país. Hay 2 grupos que nacieron a partir de conocernos a nosotros, hay un grupo en Gesell y un grupo en Chaco que se formó muy parecido al nuestro, y tenemos compañeros en verdad haciendo el mismo tipo de tarea en diferentes lados del país. O sea, formamos parte de una red
que en verdad es más allá solo de adultos, ¿no? De hecho, mañana hay una red acá en Capital que invita a una movilización que tiene que ver más con la visibilización, que se va a hacer en el Obelisco a las 6 de la tarde, y que tiene que ver con esto. Mañana es el Día de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Y tiene que ver con esto, con intentar, o sea que primero reconocer que este problema es de todos los adultos, porque este problema no es de los chicos son las víctimas, el problema es nuestro. Todos los adultos reconocer que es nuestro problema y ver cómo hacemos para realmente ayudar a los chicos que hoy están pasando por esto, porque la realidad de los chicos de hoy es muy difícil. Y sí, si no se solucionó un par de generaciones atrás por una cuestión de temores o barreras o prejuicios o como bien decía Sebastián, por el miedo a que termine transformándose una víctima en victimario o ser burlado, ser tomado, digamos, banalizado, como en el caso de Bamiro Veira. Me imagino que han atravesado muchas fronteras ustedes mismos dentro de su propia expansión para dar a conocer estas historias. Sí, y algo, perdón, que está pasando hoy en el tema es que cuando las mamás, en general son las mamás las que salen a tratar de cuidar o de defender a sus hijos porque los escuchan y les creen, lo que te encontrás es que el Poder Judicial termina obligándote a revincular a los chicos con padres abusadores o violentos. Y esto es lo que estamos viendo, por eso salimos como adultos a decir, bueno, el abuso sexual existe, el 70% es intrafamiliar. Se calcula que más o menos el 50% es incestuoso, o sea que es el padre, abuelo, tío. O sea, esta es la realidad. Entonces, lo que estamos viendo paradójicamente con esto, que está en las cifras, es cuando vos vas a un juzgado y decís, mirá, mi hijo me dijo o me enteré que este hombre es abusador, empiezan a mirar a la madre como sospechosa. Y si el chico fue el que habló, empiezan a decir que es la madre la que le llenó la cabeza al chico para que diga que fue abusado. Bueno, acá tuvimos un caso hace muy poquito, ¿te acordás, Victoria? Un papá que venía a contar que el novio actual o la pareja actual de su exmujer estaba abusando de sus hijos y se dio cuenta por unos dibujitos que hizo los chicos. Es un tema realmente muy doloroso, pero afortunadamente hay gente como ustedes que está llevando adelante esto a los medios. ¿Y ahora vamos a ver unas placas que están preparadas, pero ¿qué le podrían decir tal vez lo vamos a ver en un graph, pero qué pudieran decirles tal vez a familias que por ahí están mirando el programa o a chicos, adolescentes o a gente más grande que ha sido abusada en su pasado? A dónde dirigirse, cómo emprender el camino de denunciar estas historias, ¿no? Primero me parece a mí, bueno, por lo menos yo tomando mi experiencia como ejemplo, no es conveniente que uno diga que lo pasó, que ya está, o sea, jugar a olvidar y a que está todo bien no funciona. Por lo menos a mí la vida me mostró drásticamente que no es así. No depende de una terapia. No digamos. depende de decir, o que la terapia sea, bueno, ya olvidate, pasó hace mucho tiempo, vas a seguir con esto después de 30 años. O un perdón, una suerte así. Seguro. Claro. Me parece que primero asumir el dolor de infancia. Muchas veces nosotros decimos de que hay que separar el tema penal o el tema de denuncia, porque hay veces que, ponele, si yo hoy quisiera hacer la denuncia, ya prescribió el delito, o sea que si no cambia la prescripción del delito, o sea, hay veces que si pasaron muchos años... Había un proyecto que era para hacer los que no causas imprescriptibles. Claro, eso está... Mientras eso no suceda, quizás la denuncia no tenga un efecto que la persona va a ir presa. Ahora, lo que yo digo, por ejemplo, en mi vida, el que haya venido esta hija mayor a decirme la verdad, a pesar de que el delito había prescripto, a mí me sirvió muchísimo y a mi hija, o sea, nos sirvió. La verdad, aunque sea dolorosísima, sirve. Porque a partir de la verdad podés empezar a tomar medidas, podés hacer cosas, preguntás, estudiás, vas a psicólogos. El tema es que mientras vivimos en el silencio tenemos muchísimas cosas que no podemos explicarlas. Eso me parece fundamental. Yo tengo una pregunta para Sebastián. ¿Vos fuiste abusado por un hermano o por un sacerdote? Hermano. Era hermano. Que, digamos, tenía los votos de castidad, Sí, obediencia. Sí. Ahora, justamente como vos fuiste abusado en el marco de la iglesia, porque te abusó un hermano de un colegio religioso, quería preguntarte acerca de lo que está haciendo el Papa en cuanto al castigo a los abusadores y también la reparación o la contención, el reconocimiento a las víctimas. Me parece muy bien.
Esperemos que, por supuesto, esto sea una política consistente y no a veces meros gestos aislados o retóricos. Enhorabuena, ojalá sería una contribución formidable, dado la relevancia que ocupa ni más ni menos que el Estado Vaticano a nivel universal y occidental en particular. Y yo digo, veo con muy buenos ojos esto, siempre resaltando, en mi perspectiva, que entre otras cosas, si se está dando una situación como esta, se debe a que nuestras luchas, las luchas de las víctimas, fueron abriendo camino. Luchas que hemos llevado adelante ante muchísimas adversidades, muchísimas veces en soledad, pero son nuestras luchas, sin duda, como siempre sucede, las que van obligando a cambiar los contextos, a que las dirigencias tengan que tomar nota y por los motivos que fueren, muchas veces quizás no les queda otra más que tener que impulsar determinados cambios, pero atrás de eso hay décadas y décadas de luchas de víctimas en todo el mundo. Pero enhorabuena, digo, yo no he tenido una buena experiencia a nivel local, esto lo hice público muchas veces, que hay mucha gente que conoce esa parte también de mi historia de lucha. Yo debí pelear también contra un intento de silenciamiento del colegio marianista, porque también logré que el colegio tuviera que asumir su responsabilidad civil. Y en ese momento yo también apelé a la jerarquía católica de la ciudad de Buenos Aires y no tuve buen eco. O sea, más allá de que en lo personal inclusive tuve una mala experiencia, celebro que hoy desde el Estado Vaticano al menos se esté tratando de impulsar otra política. ¿Y dejaste la religión? Yo lo que nunca dejé de ser, y hoy mucho más que... digamos, yo soy, tengo una enorme fe en la militancia, una enorme fe en lo colectivo, una enorme fe en ponerle el cuerpo a la injusticia, en apelar a lo social, que es lo que hice con mi historia cuando la hice pública del 2012 para acá, lo que construimos con este grupo de adultos, con las compañeras y compañeros de todo el país. O sea, creo que en muchísimos aspectos muy, muy sustanciales de mi vida, en ese sentido diría que soy una persona de mucha fe. Pero que en mi caso tiene ese componente muy claro, casi de una mística militante, ¿no? De lo que es enfrentar la injusticia. Bueno, me parece muy bien que enfrenten la injusticia, que se hayan unido para dar a conocer esta cuestión, que siempre fue... Hay una película que trabaja Federico Lupi, creo que es La Mala Verdad. La Mala Verdad. La Mala Verdad, donde justamente aborda esta cuestión y tantos casos que debe haber que no se conocen todavía. Así que tanto a Sebastián como a Silvia les agradecemos enormemente que hayan venido. Hay el 19 de noviembre, entonces mañana es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, y ese día van a marchar. A las 6 de la tarde en el Obelisco nos encontramos varias organizaciones que estamos en esto, acá en Capital. En todo el país va a haber actos mañana. Hay lugares que hay suelta de globos, o sea, cada uno de los lugares, y en verdad, bueno, intentando que cada vez esto sea más visible y que sepamos que existe y que lo tenemos que resolver. ¿Pudieron armar su familia ustedes, más o menos, sí? Sí, bueno, hoy tenemos la suerte, nosotros somos pareja, nos conocimos en este camino de lucha. Muy bien. Sí, pero bueno. Bueno, muy bien. Una linda historia detrás, ¿no? De la historia. Tal cual, sí. Así que felicitaciones. Gracias. Muchas gracias por haber venido.